época, algunas interpretaciones, cómo fue la medicina también también cómo se fueron formando los hospitales, todo en la época de antes y con la llegada también de los españoles. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, como siempre les voy a dar el link del enlace de la clase y también las diapositivas. Antes de todo quería saber de que hemos cambiado el examen para el día jueves. Para el día jueves, y creo que tenían problemas de horarios, ¿no? Sí, doctora. Y ya, entonces, ese día jueves, yo lo pondría el examen a partir de las 8, pero se lo abre a las 10. Así podríamos hacer. Ya, doctora, entonces quedaría que sería el examen del jueves 23 a las 10 p.m. Sí, ya que se cruza con sus exámenes, con sus clases, con sus prácticas. Entonces he estado viendo que esa sería la forma. Ya yo lo preparo el examen, les pondría más antes y ya en el momento que sea a las 10 abro, ¿no? El examen. O se abre pues el examen. Sí, doctora. Así vamos a quedar. De todas maneras, estamos al tanto en comunicación, cualquier cosa que se pueda presentar. Ya, doctora. Ya. Entonces, vamos a revisar un poco el tema de hoy. Les voy a compartir un momentito. ¿Ven la diapositiva? Sí se ve, doctora. Ya, muy bien. Ya, entonces el tema de hoy es anatomía y otros. Como les dije en la clase anterior, había términos que ya usaban en la antigüedad para enumerar las enfermedades, los síndromes, incluso había también especialistas, entonces había un buen avance en cuanto a la medicina. Todos estos términos que se han usado en los tiempos antiguos han sido recolectados por especialistas en la lengua, pero de repente sobre anatomía no sabían mucho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el ser humano, la anatomía, vemos aquí tanto la cabeza, las extremidades, las arterias, los ojos, tienen sus nombres respectivos, como ustedes ven. Uma, Circa, Kiru. Igualmente tenían conocimiento del sentido de la vista. A los sentidos les decían Yuyanakuna, y la vista tenían ya el conocimiento de la ambliopía. También tenían conocimiento, por ejemplo, de la diplopía, el paciente que se recuperaba la vista, el paciente que la perdía. Entonces, todos esos conocimientos tenían ya antiguamente. Como ustedes verán, también vemos acá los términos de ptosis palpebral, esoftalmus, enoftalmus, pero que están correlacionados con el idioma, con la lengua de ese momento, que como les decía, los expertos han escrito
pero de repente esa relación con la anatomía no es tan estricta. Pero la importancia es ver que veíamos que tenían el conocimiento de todos los sentidos y cada parte, como en este caso, por ejemplo, del oído, tenían ya los términos o también los padecimientos que tenemos el día de hoy, ¿no? Como es la sordera, el zumbido de oídos. Igualmente vemos el olfato, ¿no? La pérdida del olfato, el sentido del gusto. Tenían, por ejemplo, ya el signo de la lengua entumecida, por ejemplo, o la sensación de perder el gusto. Igualmente el tacto. Había hormigueo, dolor, había la sensación de temperatura, ya sea de frío o de calor. Después vemos aquí en cuanto a la cabeza, tenían los términos de hematoma, fractura, cefalea, hidrocefalia. O sea, con estos términos, en el lenguaje antiguo del Imperio Incaico, nos podemos dar cuenta de que existían estos términos, ¿no? De cefalea, hidrocefalia, fractura. Igualmente, el lenguaje, si era claro, si era entendible, si había confusión, si había pérdida del habla, también igual. En esos tiempos, miren, podemos deducir que había los términos de parálisis, alteraciones de la marcha, que ahora sabemos que son alteraciones del cerebelo, ¿no? Las alteraciones del cerebelo también es la ataxia. Entonces, imagínense que había conocimiento de todo ello. Había los términos de asma, de epilepsia, de fiebre, también de UTA. Ahora, ¿qué podemos decir que vino de España? ¿No? De España en el siglo XVI vinieron las creencias, las supersticiones, también vino las matemáticas, la ciencia de los números. Entonces acá empieza a aparecer lo que vemos que predominó en esa época, que fueron las supersticiones, las creencias, ¿no? Igualmente, en cuanto a la astrología, también tenían el conocimiento de todos los satélites, los planetas que podría haber y ya tenían conocimiento. Igual las matemáticas, las numeraciones, es lo que vino de España. De España también vino la creencia del número 7, que son 7 días de la semana, 7 días de la creación, 7 ramas del árbol de la vida, 7 cielos, 7 colores del arco iris. Ahora 7 por 4 es el ciclo lunar, 7 por 4 es el ciclo femenino. Entonces, todo esto vino de España y va quedando en nosotros, ¿no? El número 4. 4 eran los humores del cuerpo, ¿no? 4 eran los puntos cardinales, 4 eran las estaciones, 4 los evangelios y 4 los elementos de la naturaleza, ¿no? El aire, el fuego, la tierra y el agua. 5. El número 5, por ejemplo, los 5 sentidos, los 5 dedos de la mano, los 5 continentes, 5 planetas visibles, 5 notas negras del piano, 5 notas del pentagrama.
En la antigüedad, sabemos todos de que existe el rey Sol. Ese rey Sol va a influir en el imperio, tanto en la salud como en la enfermedad. Existía el sistema de adivinación. Les dije en la clase anterior que era importante en ese tiempo, en todos los tiempos, el sacerdocio, ¿no? Así apareció esta mitología del dios Thoth, que era el inventor de la medicina, sabía sobre la medicina, salud, enfermedad, y era identificado con Hermes, que prácticamente era lo máximo en la medicina. Se ve que existen los sistemas de adivinación. ¿A cargo de quién? Como les decía, de los sacerdotes. Existía el dios Thoth, que es importante en la medicina antigua, que era un sabio, tanto en la lengua, en la ciencia, en la escritura. Y el Imhotep, que era un hombre real, era literario, era arquitecto y era médico. Entonces, prácticamente se lo comparaba con el Esculapio griego. Nosotros tenemos en la medicina moderna, en la medicina científica, el Esculapio, que nos representa a la medicina moderna, la científica, ¿no? Pero estamos viendo que antiguamente existía el Imhotep, que era un hombre sabio, y también el dios Thoth, que tenía mucha importancia en la medicina. Vemos que en Tesalia era el origen de la medicina griega. En el monte Pelión, la montaña sagrada, ahí prácticamente los sacerdotes sabían, aprendían sobre las hierbas medicinales. Ya sabemos que las hierbas medicinales o las plantas medicinales forman parte de la medicina tradicional, que es el tema principal. Pero siempre vamos a ver que existe este cuerpo de doctrina. ¿En qué consiste? Que van a unir lo mágico con lo religioso. O sea, existe bastante relación entre lo mágico y lo religioso. En el año 460 a 370 a.C., aparece Hipócrates, que es considerado como el padre y el fundador de la medicina racional y científica. Entonces estamos hablando ya de algo cercano a nosotros, a la medicina que se relaciona con nosotros, donde Hipócrates prácticamente tenía la teoría de los 4 humores. Para él, la medicina se basaba en la persona, influían los 4 humores, que era la flema, la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra, y cualquier alteración de estos 4 humores producía la enfermedad. Entonces acá vemos, por ejemplo, el humor, ¿no? Sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, de acuerdo a la estación. Si era, por ejemplo, primavera, era verano, era otoño, era invierno. Y vamos considerando también los elementos, 4 elementos que decíamos: el aire, el fuego, la tierra y el agua. Forman parte de estos 4 humores, 4 estaciones, 4 componentes del sistema planetario que van a influenciar en los órganos de las personas. Cualquier alteración en el órgano de la persona de estos humores y en diferentes estaciones iban a producir las enfermedades. Así era vista la medicina antiguamente.
Entonces, acuérdense que Hipócrates consideraba mucho los elementos del agua, el aire, el fuego, la tierra, que se relacionaban con los 4 elementos del ser humano. Hipócrates va a hacer un cambio grande, de tal manera que va a quedar plasmado en 72 libros con 50 tratados, donde va a hacer las bases de la medicina racional y científica. Nos estamos hablando que desde la época de Hipócrates se va creando las bases de la medicina racional y científica en base a los 4 humores, a los 4 sistemas del planeta, que cualquiera de esas alteraciones va a llevar a dar la enfermedad. Ya. ¿Ahorita? Para Hipócrates consideraba que el cerebro era el origen central de la razón, ¿no? Y consideraba que la epilepsia era considerada en un paciente que tenía epilepsia, era como una persona bendecida, ¿no? Después pasamos a Galeno. Estamos viendo a Galeno ya en el año 200 después de Cristo. Galeno es un médico griego. Por eso ustedes saben muy bien que a los médicos también se les dice galenos, ¿no? Este médico griego se instaló en Roma y escribió aspectos de la medicina en griego, ¿no? También consideraba que el cerebro era racional, el corazón era irracional, el hígado era irracional, ¿no? Y acá vemos un médico que formó parte muy importante en la medicina, que es Dioscórides, que usó el triaca, ¿no? Que era mezcla de sustancias, animales, vegetales y minerales para curar también, para aliviar el dolor. Es importante considerar también a Dioscórides. Todo esto vemos que ha sido traído al Perú, ¿por quién? Por los españoles. Entonces, si bien decíamos que Hipócrates consideraba los 4 factores o 4 humores, Galeno agregó más, agregó que la sangre era caliente y húmeda, que la flema era fría y húmeda, que la bilis era fría y seca, y la bilis amarilla era caliente y seca. Entonces vemos que se va relacionando los humores con los órganos, con el frío, con caliente, con humedad o con sequedad. Entonces vemos después aparecer los términos, por ejemplo, frío y reumatismo, ¿no? ¿Qué pensamos al hablar de reumatismo? Que hay una relación con el frío, ¿no? Siempre decimos, no, me da reumatismo por el frío. Sin embargo, sabemos que el reumatismo es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Entonces, esos conceptos tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto que nosotros como médicos sabemos que es una enfermedad inflamatoria, existe todavía el concepto que el reumatismo está relacionado con el frío, ¿no? Entonces, esa es la importancia que ustedes tienen que ir tomando en cuenta, ¿no? A lo largo de la formación médica. Entonces, ¿qué se considera? Que tanto Hipócrates como Galeno, que van correlacionando los humores, los órganos,
la sequedad, la humedad, todo que relacionan prácticamente tanto a Galeno como a Hipócrates, van a ser los fundadores de la medicina moderna. Pasado el tiempo, va a colapsar el Imperio Romano. Prácticamente todo este tiempo, ¿no? Desde el siglo V hasta el siglo XV, y esa temporada que es la Edad Media, prácticamente finaliza en el año 1453 con el cristianismo. Entonces ahí había una confusión de ideas, ¿no? Y después en el cristianismo vemos que va a aparecer San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Pedro, San Juan. Va a aparecer, por ejemplo, San Cipriano, San Antonio de Abad, que han tenido que ver mucho en la medicina antigua. En el cristianismo, Cristo es el médico que cura cuerpos y almas. Entonces, cuando aparece el cristianismo, siempre va a tener un choque con las ideas paganas, con las ideas grecorromanas. Entonces ahí va a aparecer los cultos, ¿no? Los cultos que había antes en Grecia, en Roma. Va a aparecer personas también que tienen que intervenir, como por ejemplo en la medicina tradicional. ¿Quiénes aparecen? San Cipriano, San Antonio, ¿no? Que prácticamente, así como Hipócrates con Galeno, fueron los fundadores de la medicina científica. Vamos a ver acá que San Cipriano, San Antonio de Abad van a dar las bases mágico-religiosas. Acá todos ustedes creo que conocen ya, o han visto, o han leído alguna vez sobre San Cipriano, San Antonio de Abad. Y después empiezan a aparecer los conflictos que existen, ¿no? Por los ritos mágicos, por las oraciones. Entonces empieza a haber aceptación y negación de todo, ¿no? Empieza a haber conflicto. Ustedes imagínense en esos momentos, en esas épocas. Inclusive vemos que en el siglo V, que se oficializa la Reyes Magos en la Edad Media, y empiezan a aparecer los discípulos de este profeta, que empieza a aparecer una religión también dualista, y empieza a aparecer los conocimientos astrólogos. Entonces, también empieza a aparecer una alianza entre el cristianismo con la magia persa. Y acá vemos que San Cipriano, si bien es cierto que usaba la magia para curar, era un mago, con el tiempo, conforme vivió en la antigüedad, vino también al Perú en tiempo antiguo, empezó a haber algunas creencias en nuestro Perú, de las personas que vivían en el Perú, y se fue convirtiendo en cristiano. De tal manera que pasó a ser repudiado o mal visto porque había siempre la existencia de las personas paganas, creencias mágicas,
Por lo tanto, fue también mártir. Pero San Cipriano fue bautizado en la fe de Cristo en el año 245. O sea, es un santo que antes fue mago. Ahora todos sabemos que San Antonio de Padua, igual ahora se considera que si nosotros lo ponemos de cabeza o tenemos el santo, las mujeres se casan, ¿no? O van a conseguir novio. Todavía esa creencia. También San Antonio de Abad va a ser el que funda el monasterio y es el primer hospital cristiano. Entonces empieza a aparecer el hospital. Esa es la importancia de estos sacerdotes, de esas personas que contribuyen al desarrollo de la medicina, al futuro, ¿no? De la medicina. En este caso, ¿de qué medicina? De la científica, de la medicina moderna. Entonces vemos que San Antonio de Abad primero crea un monasterio y luego va a ser el primer hospital cristiano. Empiezan a haber diferentes ideas filosóficas, religiosas, tradiciones. Entonces empieza a haber un remolino de ideas en ese entonces. Ya hemos visto que Thoth era considerado un dios que sabía todo, que era muy sabio, bastante de astronomía, de arquitectura, de medicina, o sea, tenían conocimiento de varias cosas y prácticamente era el que se encarnó en Hermes, que era el dios romano Mercurio. O sea, antiguamente estos sacerdotes, esos dioses que eran considerados en ese entonces, tenían varios conocimientos, como era de arquitectura, de literatura, de astronomía, de botánica, de medicina. Entonces tenían bastantes conocimientos. Después empieza a haber esa lucha entre el bien y el mal. Dios es todopoderoso, Dios es toda bondad, Dios existe, ¿no? Entonces, según otros decían, si Dios existe y Dios es bondad, quiere decir que también hay otro Dios que es todo maldad. Entonces ahí empieza a aparecer la demonología, que tiene que ver justamente con estas ciencias de ver más allá, ¿no? Entonces siempre, como dicen, el diablo, el mal y la medicina tradicional van siempre de la mano. Sabemos que Satanás también es personificado, es traído de afuera hacia nuestro territorio. ¿Cómo llega al Perú Satanás, no? De la forma de como cuernos, con colas, con patas de cabra, vestidos de negro. De esa manera es que es introducido Satanás hacia el Perú. Acá vemos los antiguos hospitales, que como les decía, primero eran monasterios y ahí tuvieron importancia San Juan Bautista, San Antonio de Abad. Estos hospitales se dice que se crearon primero como para personas con lepra, primero eran como leprosorios.
Entonces, vamos a sacar como resumen que en la antigüedad esos sacerdotes hacían una misión tan grande que fueron haciendo monasterios, después hospitales, que primero eran leprosorios y después ya han ido superando y han ido creciendo y tenemos lo que ahora en la actualidad existe. Después también ha venido una lucha. Cuando ya aparecieron los monasterios, los hospitales, empezó a haber lucha entre los franciscanos y los dominicos, ¿no? Los franciscanos decían que la meta final era Dios y los dominicos que se debería considerar la fe cristiana con el aristotelismo, ¿no? Entonces, también hemos pasado por esa época, la lucha entre los franciscanos y los dominicos. Después ya ustedes saben también por la historia que aparecieron los relojes, la pólvora, el papel, el dibujo, también la teoría del conocimiento. Vinieron las artes, la gramática, la retórica, dialéctica, la música, la aritmética, la geometría, la astronomía. También de la medicina árabe vinieron 3 pilares, que era la dieta, el medicamento y el bisturí. Así como han habido médicos, investigadores que recolectaron prácticamente más de 1000 plantas medicinales y obtuvieron sus propiedades y estudiaron las propiedades de estas plantas, en Asia Menor también hicieron lo mismo, ¿no? Recolectaron información de miles de plantas medicinales. Después, como sabemos, viene la época de la violencia en América y empieza a haber el sometimiento de los pueblos. En la Edad Media se va a formar la Escuela Médica de Salerno, en Italia, con 4 médicos, griego, judío, cristiano y árabe. En el siglo XVI se va a crear o plasmar el régimen Sanitas Salernitanum, que va a traducir todos los idiomas y ahí se va a ver las escuelas de medicina. Es muy importante la aparición o la formación o la creación de este régimen Sanitas Salernitanum, que había conocimientos médicos ya en el Perú y se agregaron los conocimientos de los conquistadores. Ya sabemos que justamente por los términos en quechua del idioma del Imperio Incaico, la existencia de los conocimientos que había ya en el Perú. Entonces la medicina, como les digo, de los conquistadores fue el número 4, ¿no? 4 humores, 4 partes del cuerpo. Aparecieron también los amuletos, los talismanes. Todo vino de Europa, o sea, los amuletos, los talismanes, los incubos, los sucubos, hadas, brujas, naipes, todo vino de Europa. Eso es todo. Les voy a pasar las diapositivas, van a leer con detenimiento, van a ver paso a paso todo lo que les he hablado
y también les voy a compartir el enlace. Si tienen alguna pregunta, Todos claro. ya muy bien. Entonces, como siempre, les voy a pasar las diapositivas y nos ponemos en contacto para el examen del día jueves 23 a las 10. Nos mantenemos en contacto, cualquier cosa que se pueda presentar. Ya, doctora. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Hasta luego. Tengan buen día. Hasta Hasta luego, luego, doctora. doctora. Que tenga una Hasta buena luego, tarde. doctora. Gracias.